Si estás pensando en mudarte de Florida a Carolina del Sur o viceversa, obtener detalles sobre el costo de vida es bastante importante. En este video te contaré todo lo que necesitas saber sobre el costo de vida en ambos estados. Te diré cómo se comparan los costos de vivienda, servicios públicos, impuestos, transporte, alimentos y educación en estos estados. Así que chequéalo conmigo ahora mismo. Tanto Florida como Carolina del Sur son estados con días cálidos y soleados, muchas atracciones turísticas y hermosas playas. Pero ¿cuál es más asequible para vivir en general? Primero comparemos su mercado inmobiliario, ya que si estás pensando en mudarte a Florida o Carolina del Sur, es importante saber cuánto vas a pagar al comprar o alquilar una casa. Cuando se trata de precios de vivienda, en promedio las viviendas de Carolina del Sur cuestan significativamente menos. Por ejemplo, el valor medio de una propiedad en Carolina del Sur es de $264,000, mientras que el valor promedio de una propiedad en Florida es un poco más de $378,000, lo que representa una diferencia de $112,000. Los costos de alquiler también son un 17% más bajos en Carolina del Sur. Por ejemplo, un apartamento de una habitación en el centro de la ciudad costaría un promedio de alrededor $1,500 por mes en Carolina del Sur. En comparación, el mismo apartamento en Florida cuesta $1,750 al mes. Por supuesto, cuando considere los costos de la vivienda, también deberá tener en cuenta lo que debe esperar pagar en los impuestos a la propiedad. Los impuestos a la propiedad varían de un estado a otro y a veces incluso de un condado a otro. Así que te voy a decir la tasa impositiva promedio que pagarías en ambos estados. La buena noticia es que los impuestos a la propiedad de ambos estados son más bajos que el promedio nacional. La tasa impositiva promedio sobre bienes inmuebles de Florida es del 0.98%, que es ligeramente inferior al promedio nacional del 1.08%. El propietario de una vivienda en Florida paga en promedio $1,752 al año en impuestos sobre los inmuebles, aunque esta cantidad varía según el condado. Entonces, ¿cómo se comparan las tasas del impuesto a la propiedad de Carolina del Sur? En realidad, el estado del Palmetto tiene algunos de los impuestos a la propiedad más bajos de todos los Estados Unidos. La tasa efectiva promedio del impuesto a la propiedad en Carolina del Sur es solo del 0.55%, con un pago medio anual de impuestos a la propiedad de $980. Ahora echemos un vistazo a las tasas de impuestos sobre la renta y las ventas en ambos estados. Una de las razones por la que tantas personas eligen mudarse a Florida cuando se jubilan es porque no tienen impuestos estatales sobre la renta individual, lo cual es una gran noticia. El estado del Sol tampoco tiene impuestos sobre el seguro social ni impuestos sobre sucesiones. Sin embargo, Florida tiene un impuesto sobre la renta o ingreso empresarial del 5.5%. Y en lo que respecta a los impuestos sobre las ventas, Florida tiene una tasa de impuestos sobre las ventas estatal del 6% y una tasa de impuesto promedio sobre las ventas estatales y locales combinadas del 7%. El impuesto sobre las ventas en Carolina del Sur es prácticamente el mismo, con una tasa del 6%. Los condados pueden imponer un impuesto local adicional del 1% sobre las ventas si los votantes de ese condado aprueban el impuesto. Entonces, ¿qué pasa con el impuesto sobre la renta de Carolina del Sur? Según el Departamento de Ingresos de Carolina del Sur, las tasas del impuesto sobre la renta de las personas físicas oscilan entre el 0% y una tasa máxima del 6.4% sobre la renta imponible para el año fiscal 2023. Los tramos impositivos se ajustan anualmente según la inflación y se han venido reduciendo cada año desde el 2021. Carolina del Sur tampoco tiene impuestos sobre seguro social y hay deducciones de ingresos disponibles para los jubilados. Además, los impuestos a la propiedad en Carolina del Sur se encuentran entre los más bajos del país. Si los impuestos son una consideración para ti al decidir dónde jubilarte, tanto Florida como Carolina del Sur son excelentes opciones. Ahora hablemos de los servicios públicos. Si planeas comprar o alquilar una casa, siempre es aconsejable considerar cuánto pagarás cada mes por los servicios públicos. Entonces, ¿cuánto debes esperar pagar por los servicios públicos en Florida? Según Sofi.com, la factura media de electricidad en un hogar cuesta unos $130 al mes. El gas natural cuesta alrededor de $136 al mes y el agua cuesta alrededor de $34 al mes. Esto nos da un promedio total de $300 por mes por estos servicios públicos básicos. Ahora bien, ¿cuánto cuestan los servicios públicos en Carolina del Sur? Según Unbiased.com, en promedio pagarás alrededor de $139 mensuales por electricidad, $96 por gas natural y $33 por agua al mes. Entonces, aunque los costos promedio de electricidad son ligeramente más altos en Carolina del Sur, el promedio total de los servicios públicos suma $268 acá, que son $32 menos al mes que el promedio en Florida. Ahora, ¿qué pasa con los costos de transporte? La verdad es que ninguno de estos estados es conocido por tener amplios sistemas de transporte público o metro. Sin embargo,
embargo, ambos estados ofrecen transporte público en autobús y por supuesto en servicios privados como taxis, Uber y Lyft. Entonces, un pase de tránsito mensual en Florida costará alrededor de $52.60 por mes y alrededor de $41.60 por mes en Carolina del Sur, según mylifeelsewhere.com. Pero la mayoría de la gente conduce automóviles en estos estados, por lo que es útil saber cómo se comparan los precios de la gasolina. Los precios de la gasolina siempre fluctúan e incluso pueden variar de una ciudad a otra, pero en este momento la gasolina cuesta un promedio de $3.17 por galón para el combustible regular aquí en Carolina del Sur, y en la Florida usted pagará un poquito más, alrededor de $3.44 por galón para el combustible regular. Ahora hablemos de los alimentos. A medida que los costos de los alimentos se disparan en todo el país, es posible que te estés preguntando cómo obtener el mejor valor en comida por tu dinero. Entonces, ¿cómo se comparan Carolina del Sur y Florida en lo que respecta a los precios de los supermercados y los restaurantes? Según mylifeelsewhere.com, los comestibles en Florida cuestan un promedio de 12.9% más que los comestibles en Carolina del Sur. Por ejemplo, una bolsa de pan tajado cuesta un promedio de $2.83 en Carolina del Sur, pero costará alrededor de $3.21 en la Florida. Y según 247wallstreet.com, Florida ocupa el puesto 12 más alto del país en costos de comestibles, con un gasto promedio de $10.385 por año por una familia de 4 personas. En comparación, Carolina del Sur ocupa el puesto número 40 en la nación con un gasto anual promedio de $9.086 para una familia de 4 personas. Los precios de los restaurantes también han aumentado en los Estados Unidos, y si te gusta salir a cenar fuera como a mí, verás que los precios de los restaurantes han aumentado en Florida y en Carolina del Sur. De hecho, en comparación con otros estados, estos dos se encuentran entre los más caros para salir a cenar en el país, según topnutritioncoaching.com. En ambos estados puede esperar pagar en promedio alrededor de $20 por comida para cenar en restaurantes con mesas o restaurantes que prestan el servicio completo. Pero según mi experiencia, no es difícil encontrar otros restaurantes con precios más bajos para la cena. También usted notará que puede comprar almuerzo aquí en Carolina del Sur por $12, $13 y hasta $15. Mi siguiente punto es la educación. Si estás pensando en continuar tu educación superior o planeas mudarte a cualquiera de estos estados para ir a la universidad, o si tienes hijos que deseas inscribir en una escuela privada, es útil saber cuánto puedes esperar pagar. Comenzaré con las tasas de matrícula para colegios y universidades. Hablemos primero de las tasas de matrícula universitaria. Ambos estados tienen una variedad de excelentes universidades y su propia universidad insignia, como la Universidad de Carolina del Sur en Columbia y la Universidad de Florida en Gainesville. En Carolina del Sur, la matrícula universitaria anual promedio para los residentes del estado fue de $14.097 para el año académico del 2021 al 2022. Esto es $1,000 menos que el promedio de los Estados Unidos y ubica a Carolina del Sur justo por debajo de la mitad como el estado número 28 más caro para asistir a la universidad, según collegesimple.com. Asistir a la universidad en Florida es un poco más costoso. Por ejemplo, la matrícula universitaria anual promedio en Florida fue de $14.531 para el año académico 2021 a 2022. Esto representa $599 menos que el promedio de Estados Unidos y ubica a Florida en el medio del grupo como el estado número 26 más caro para asistir a la universidad. Ahora, las tasas de matrícula de escuelas privadas. Si planeas enviar a tu estudiante a una escuela privada, esto es lo que puedes esperar pagar en cada estado. En Florida, la matrícula de las escuelas privadas es más cara, con un costo de matrícula promedio de $10.555 por año. La matrícula de las escuelas privadas es significativamente más baja en Carolina del Sur, con un costo promedio de $8.180 por año en el 2024, según privateschoolreview.com. Tenga en cuenta que estos son solo promedios, por lo que ciertas escuelas cobran más y otras menos. Entonces, ahora que he cubierto el costo de vida en cada estado, ¿en qué estado es menos costoso vivir? Cuando se trata de una vida más asequible en general, Carolina del Sur gana. De hecho, cuando se ponderan todas las categorías de costo de vida, el estado del Palmetto es un 8.2% más barato que Florida. Si deseas saber por qué tanta gente abandona Florida y se muda a Carolina del Sur, asegúrate de ver este video. Espero que este video te haya ayudado a saber qué esperar del costo de vida y si vale la pena mudarte. Gracias por tu audiencia. Dame un like si te gustó este video y nos vemos la semana que viene.